32 minutos, esto es Proyecto Puente a través de Stereo 100. Te recuerdo que estamos en unirradionoticias.com, el portal informativo de los sonorenses. Rafael López, lo que queremos es una administración pública totalmente transparente que publique el resultado de su gestión plenamente de acuerdo. Irán Rodríguez, cualquier servidor público conoce lo que es bueno y lo que es malo, principio básico. Jan Curías, a mí no me afecta saber en qué gastó el dinero el gobierno, la información reservada no debiera existir. Estoy de acuerdo contigo también, ¿eh? Martín Peña, la ley es muy clara, las marrullerías también. ¿Quién sigue un juicio para obtener información oculta? Exactamente, es lo que yo digo también, es decir, es que se pasan de listos. Vigilantes del transporte, Secretaría de Hacienda, de las dependencias más opacas del sexenio pasado, toneladas de información reservada, me dicen. Me da mucho gusto recibir a un político sonorense que estuvo en la escena nacional por muchos años y que también volvió a Sonora, se devolvió, él, usted ya lo conoce, pues fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio, fue secretario particular de Vicente Fox ya en la presidencia y también secretario de Comunicación Social. Alguna vez Proceso lo tituló el supersecretario por las dos funciones que ejercía. Después denuncia en medio de un escándalo nacional porque se preparaba un proyecto presidencial para empoderar a Marta Sagún. Después se va al PRD, es criticado porque cambia, bueno, fue candidato al Senado para el PRD en el 2006 junto con Patricia Patiño. La alianza. PRD, PT y cuando estaba, Ciudadano. exacto. Sí. Después, ahorita es pues diputado federal, estoy haciendo un resumen para irnos a una entrevista, y ahorita es el dirigente estatal de Morena, me refiero a Alfonso Durazo. Es criticado porque que el Chapulín, porque ha cambiado camisetas, pues al contrario, yo digo, pues que es congruente, no ha visto que ninguno sirve, se fue. Alfonso Durazo, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, como siempre, Luis Alberto, por recibirme, siempre hemos tenido un espacio aquí, y eso es muy grato, porque no creas que es común que a voces como las de Morena, que en esta ocasión yo represento en el Estado, se nos dé un espacio. Así es que lo aprecio mucho. Pero ¿a qué regresa Durazo? ¿A qué regresa como dirigente estatal de Morena? Si me permites, antes y en el contexto de lo que mencionaba al inicio, felicitarte por haber abierto un espacio para recibir a los padres de Ayotzinapa. Yo no creo que entendamos el dolor de esos padres. Yo no pretendo decir que lo entiendo, pero debe ser una cosa inmanejable, y que además de todo el dolor que llevan a cuestas, estar sufriendo bien la cerrazón e incluso el acoso de los medios debe hacer todavía más dramática su situación. Te felicito, eres una punta de lanza en este tipo de temas en el Estado, que es imprescindible. Sí, y se hablaba hace un rato de transparencia, esa es otra de las vertientes. No me voy a meter porque mi tema es ahorita. Sí, lo primero es que me interesa saber a qué regresó Alfonso Durazo de México al DF y a dirigir Morena. Y qué bueno, hace falta oposición de izquierda aquí, maestro, no hay nada, ya que le pasó al PRD, ¿a qué regresas? Mira, en primer lugar, bueno, siempre he estado aquí desde mi renuncia a Los Pinos, estoy radicando en Sonora, estuve yendo y viniendo para cumplir con mi responsabilidad de diputado, pero hoy específicamente regresé a buscar la dirección de Morena, que obtuve con un respaldo extraordinario de los consejeros estatales de nuestra organización, y vengo a trabajar específicamente para construir las condiciones de aquí al 2018 que permitan a Andrés Manuel López Obrador ser un candidato presidencial triunfador en el Estado. Hay quien piensa que esta responsabilidad es pequeña frente a otras tareas o responsabilidades que he ocupado en mi vida, pero yo te quiero decir que en la búsqueda de la presidencia de la República no hay tareas pequeñas. Me siento profundamente honrado y motivado por haber logrado esta responsabilidad. Voy a trabajar sin prejuicios, con apertura, con un ánimo incluyente, de tal manera, y con una actitud crítica respecto al gobierno, de tal manera que podamos reencontrarnos en primer lugar con todos aquellos sonorenses, aquellas y aquellos sonorenses que en algún
en alguna etapa del movimiento de Morena, que ha pasado por diferentes fases, estuvieron vinculados con la organización, ya sea mediante un voto a Andrés Manuel, ya sea que hayan firmado nuestra iniciativa para revertir la privatización del petróleo, ya sea que hayan participado como representantes en casilla o promotores del voto, o ahora como militantes. Vamos a reencontrarnos con toda esa militancia para empezar a tejer una organización que nos permita ser ganadores. Yo sé... ¿Cómo ves el pulso de Andrés Manuel en Sonora? Pues en su momento, en 2006, digo, la votación fue histórica. En 2012 yo no... yo me sorprendí la elección de 2012 porque a quien tú le preguntabas te decía que votó por Andrés Manuel López Obrador en su momento y de repente salió triunfando Peña Nieto, pero ¿cómo ves que pueda penetrar rumbo al 2018? Mira, Andrés Manuel, bueno, ¿tendrá todavía simpatizantes? Mira, yo creo que tenemos una historia de crecimiento y hoy más que nunca Andrés Manuel es más fuerte en el estado. Te voy a dar algunos elementos. El 2006 obtuvimos 234,000 votos. El 2012 nos dejaron 262,000. ¿Y por qué digo nos dejaron? Porque hubo millones y millones de votos comprados. No puede ser, Luis Alberto, que estando el proyecto social de Andrés Manuel íntimamente vinculado a las necesidades de los que menos tienen, Andrés Manuel sea solo ganador en las zonas urbanas y no obtengamos el triunfo en las zonas rurales, en las zonas más pobres, donde está la base natural de apoyo de Andrés Manuel. Ahora, con este crecimiento pero ha crecido y se ha mantenido, y las circunstancias del país, que en primer lugar le han ido dando la razón a Andrés Manuel en todos los señalamientos que hizo respecto al eventual triunfo de Felipe Calderón y luego respecto al regreso del PRI. Y por otro lado, el tiempo también le ha ido quitando la razón a aquellos que los señalaban como un peligro para el país. No hay mayor peligro para el país que la continuidad del PRI, porque ya sabemos a nivel nacional y también los sonorenses cómo ha gobernado históricamente el PRI. Si llega un candidato u otro, un presidente u otro del PRI, no va a ser las cosas diferentes porque estamos hablando de todo un sistema. Y los sonorenses ya sabemos también cómo gobiernan los panistas a nivel nacional, cómo gobernó el presidente Fox, cómo gobernó Felipe Calderón, pero sobre todo tenemos muy fresca la memoria de cómo gobernó esta banda de cleptómanos encabezada por Padres el estado de Sonora. Entonces, ¿y cómo ves al PRI con Claudia Pavlovich? ¿Y cómo ves en ese contexto? Es decir, digo, esas condiciones creo que le dan una ventaja relevante a Andrés Manuel. Por otro lado, no hay figuras en el escenario que puedan competirle exitosamente a Andrés Manuel. ¿Cómo veo al gobierno de Claudia Pavlovich? Mira, es un gobierno emanado del PRI y va a actuar y van a hacer lo que siempre han hecho para bien y para mal. Que son gobiernos históricamente marcados por la corrupción. Todos los gobiernos absolutamente que han pasado, los gobiernos priistas que han pasado por Sonora y a nivel nacional, han estado marcados invariablemente por la corrupción y este no va a ser la excepción. No lo vemos en este momento porque va iniciando, no lo vemos en este momento. La iniciativa de Claudia, el discurso, digo que tú eres especialista en análisis de discurso, en construir discursos, el discurso, la narrativa de gobierno, de arranque de Claudia es de voluntad. Se ve voluntad, tú platicas con ella en corto, te digo porque yo he platicado con ella en corto, la he entrevistado, platicas con su círculo cercano y si quieren distinguirse de ese PRI que describes y del que todos nos acordamos, sí va ahí la voluntad de inicio, obvio, tienen un mes apenas, es muy pronto para decir, pero ¿cómo ves que realmente crees que haya voluntad y crees que puedan cambiar el status quo y pueda ser un gobierno diferente? Mira, es muy difícil realmente que puedan traducir esa eventual voluntad en un ejercicio real de cambio. En primer lugar, porque están sumamente condicionados por todos los intereses políticos y económicos que caracterizan al grupo del que ella emergió. No hay en su gobierno absolutamente
apertura. Si tú ves la integración del gabinete, con el respeto y el aprecio que les tengo a algunos de ellos, debo decir que son extracciones políticas de un solo grupo del Estado. Entonces no podemos hablar necesariamente de apertura. Y respecto a la voluntad de cambio, creo que la principal iniciativa que podría marcar esa voluntad de cambio sería dos cosas. Primeramente, el combate a la corrupción, que ya conocimos los sonorenses en el gobierno de Guillermo Padres, y evitar que se repitan las prácticas corruptas en su gobierno. Tiene apenas un mes de inicio y no hay elementos suficientes para evaluarla ni a favor ni en contra. Lo que sí podemos decir ya es que se han ido acumulando denuncias sobre irregularidades del anterior gobierno y no vemos que a esa denuncia pública, que tiene un efecto mediático favorable para el gobierno, siga una denuncia penal ante quien resulte responsable. ¿Cuál es mi preocupación? Que empezamos a ver ya en distintos medios que algunas de las figuras a las que se suponen fueron parte relevante de todos esos, del nivel de corrupción en el gobierno, ya no están en el país. Algunos los ubican en Canadá, otros los ubican en Inglaterra, a otros los ubican, en fin, hasta en plan de broma por allá en los paraísos fiscales. Entonces, lo único que están haciendo es alertando a esos pájaros de cuenta con toda oportunidad para que tengan la oportunidad de volar. Yo creo. ¿Se están tardando, crees tú, dices tú? Pero por supuesto, porque además en una investigación, en un proceso, en una denuncia, pueden irse agregando elementos que la vayan consolidando sobre la marcha. Pero, por ejemplo, el tema de los, que a mí me parece inadmisible, bueno, muchas cosas son inadmisibles, pero el tema de los uniformes, por ejemplo, que hayan estado abandonados ahí, el tema de los 2,000 o los 1,000 millones de pesos que faltan en el sector salud, mientras en el ISSSTESON, en el ISSSTE, en todas las dependencias del sector salud no existen medicamentos. Cuando menos deberíamos de tener sentado, ubicado y controlado a la cabeza de ese sector, que pudo haber sido directamente responsable, pero si no, cuando menos indirectamente responsable, y así a cada una de las cabezas de ese sector. No ha pasado la acción, dices tú. No, pura denuncia mediática y que no vean la acción, o se corre el riesgo de que quede en bluff. De que quede en eso. A mí me da la impresión de que la estrategia tiene que ver con la necesidad de ir cubriendo espacios diariamente ante la falta de información de acciones concretas del gobierno. Y eso creo que los sonorenses podríamos entenderlo si nos dijeran que no hay presupuesto para una serie de iniciativas que quisieran impulsar. Lo que no podemos entender es que no se actúe teniendo sobre la mesa tantos elementos, pues. Tantos elementos, porque a nosotros no nos han puesto sobre la mesa todos, ellos sí los tienen. ¿Qué tipo de partido vas a hacer con Morena, Alfonso? Te están dando la bienvenida, dice por acá el maestro Francisco Javier Zavala, excelente contrapeso, o Alfonso Durazo, hacen falta gente pues de contrapeso que venga a ser en realidad política y no un alfil del gobierno. Es decir, ¿qué tipo de partido vas a hacer? Mira, somos un partido de oposición porque así lo decidió la ciudadanía en esta elección del 2015. No tuvimos capacidad para ganar una mayoría, así es que somos un partido de oposición y vamos a cumplir con esa responsabilidad. Hay una lamentable intimidad entre los partidos de supuesta oposición, en los que incluyo particularmente al PAN y al PRD. Hay una sospechosa intimidad con el gobierno. La oposición, por definición, debe cumplir, en primer lugar, demandarle insistentemente al gobierno que atienda sus, vamos a decir, que recoja, cuando menos así sea parcialmente, su visión, pero también es responsabilidad de la oposición denunciar eventuales incumplimientos del gobierno.
Creo que a la gobernadora le sobran partidos que tiene en la buchaca y Morena va a ser un partido crítico, vamos a ser responsables, vamos a expresar nuestra posición sin gritos ni sombrerazos, pero tampoco sin connivencia ni condescendencia con el poder. Una cosa es la civilidad política y otra cosa muy distinta es la condescendencia política. Yo no tengo ningún problema para comunicarme con el gobierno, pero sí tengo total problema para entenderme con el gobierno, porque nuestras visiones son distintas y los intereses que representamos también. Por último, vas a ser un partido cercano también a la academia, a los empresarios, ese sector. Hay mucho sector de izquierda ahí en la academia, en la sociedad civil. La izquierda decía, por ejemplo, Waldenberg, alguna vez hicimos un panel ahí en Reforma, un trabajo. La izquierda no es del partido, la izquierda también es el sector social, los críticos, es decir, la intelectualidad va mucho más allá de los partidos. Alfonso, ¿qué papel vas a tener acercamiento con ellos? Mira, más que izquierda, yo digo que en Sonora hay un amplísimo sector progresista que tiene afinidades profundas con la visión que presenta o con la propuesta de Morena. Por supuesto que nos vamos a acercar. Si yo no tengo capacidad como dirigente de Morena para vincularme con todos esos sectores, mi trabajo político será deficiente. Es fundamental para nosotros que los empresarios, por ejemplo, conozcan nuestro proyecto, que no quede por nosotros, que entiendan que nuestra propuesta no hay absolutamente ningún elemento que pueda llevarlos a concluir razonablemente que Andrés Manuel es un peligro para el país. Estamos muy lejos de eso. Hay que ver simple y sencillamente cómo gobernó Andrés Manuel en la Ciudad de México y cómo gobernó la ciudad, gobernaría el país. Por supuesto que la izquierda tiene en el sector académico un abrevadero importantísimo y vamos a acercarnos a ese sector. Sé que estamos cortos de tiempo, pero me parece uno de los sectores que priorizaremos junto con los jóvenes. Vamos a hacer un trabajo de base que nos permita registrar nuevos liderazgos, particularmente en el ámbito juvenil y en el sector de las mujeres. Hay mucho que hacer. Alfonso Durazo, bienvenido a Sonora. Gracias, Luis Alberto, como siempre. El dirigente estatal de Morena. Le recuerdo, Juan Velázquez Evers va a estar hoy. Él es el abogado, ya no pudimos contactarlo. Fue el abogado de Luis Echeverría, de José López Portillo, de Carlos Salinas. Pura estrella, finísima persona. Arturo el Negro Durazo, pero va a hablar precisamente de la ética del abogado. ¿Cuáles son los límites? Es el jueves 22 de octubre a las 12 del mediodía. Igual lo tendremos el jueves también aquí en cabina, ya que venga, ¿no? También el jueves, mañana. Que pase excelente mañana, quédese con Yesterday. Escuchas XHSD 100.3 FM, Stereo 100. Tu música, tus clásicos. Transmitiendo desde Boulevard Navarrete 38, local 2, Colonia Valle Hermoso. Stereo 100, una estación de Uniradio.